Entonces, las instalaciones para la producción en serie y testeo de baterías avanzadas y sus componentes. Claro, la batería, pues decíamos también antes que vamos a cambiar un poquito la dependencia de sitio, ¿no? De depender de los combustibles fósiles a depender del litio. ¿Cómo es esto, no? Y eso hay que fabricarlo y hay que meterlo en una planta y hay que formar a las personas para que manejen electricidad de muchos vatios, ¿no? Entonces, bueno, integración de los especialistas, estandarización, plantas pilotos para los materiales raros, ¿no? Que habrá que recuperar, tal. Y luego nos importa mucho, pues claro, va en línea exacto con la otra plataforma, procesos de fabricación con bajo impacto medioambiental. Entonces, en esta PPP ha tenido mucha participación, pues Sernauto, nosotros también hemos estado puestos ahí, Iberdrola está, ¿no? Entonces, digamos que el paso que damos hacia la de fábricas del futuro sería esa transversalidad, esa línea que ponía anteriormente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esta otra actividad, esta otra PPP es transversal y multisectorial, ¿no? Se reconoce, pues eso, pues que el tejido manufacturero es un porcentaje muy alto del sector industrial, ¿no? Y dentro de ese sector industrial, pues el de automoción hemos visto esta mañana, pues que también tiene un peso importante, ¿no? Entonces, se trata de mejorar. Pero un salto importante, ¿no? Se trata pues de apoyar la innovación en fabricación, ¿no? Que era un área en el que no se había puesto demasiado empeño, demasiado énfasis desde la administración, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues se constituyó en este sentido pues la parte privada, ¿no? La asociación que se llama EFRA, que es simplemente la parte privada que está formada pues por un conglomerado de empresas, pues desde pues Fiat, Mercedes Daimler, efectivamente, centros, empresas que hacen máquina herramienta, pues en España estará Nicolás Correa, está pues bueno, una playa de principales actores en el ámbito de la fabricación, tanto de los medios como usuarios de las fábricas, vamos a decir, ¿no? Y el cruce, que es el que quería decir, pues nosotros yo he estado involucrado en esa plataforma pues desde 2004 o 2005, ¿no? Entonces siempre vemos este dibujo, ¿no? El usuario de la fábrica sabe de ingeniería de fabricación, luego los que fabrican los medios de producción están por aquí debajo, ¿no? Y en la fábrica tiene lugar este proceso, ¿no? Se hacen piezas, componentes, se monta, se lanzan, ¿no? El ramp up, el escalado, y esta es la fábrica. Entonces, el usuario, el que hace coches y demás, pues diseña su producto. Este es un esquema muy sencillito. El que usa la fábrica como un medio de producción, pues hace este otro ciclo, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí era Manufuturo, era la fábrica del futuro, ¿no? Entonces, si hablamos de coches, pues claro, el coche, este en concreto, pues claro, aparecen los green cars que tienen, claro, ellos tienen mucho empeño. Lo que han dicho esta mañana, Smart Grids, las redes eléctricas inteligentes, los sistemas empotrados, EPOS se llama otra plataforma, y la que habla del transporte por carretera. Entonces, cruzar todos estos intereses, pues para el sector auxiliar de componentes del País Vasco, yo creo que hay que hacer este matching, este cruce, ¿no? Y la clave, pues vemos, ¿no? Pues aquí ahí se abre, pues esto, esta vía, es decir, la fabricación tiene que ser verde y asumible, ¿no? Para esos coches verdes y asumibles, ¿no? Y se suele decir que, por ejemplo, como han dicho, para un vehículo eléctrico, una furgoneta eléctrica, para la cadena de distribución, para la logística, a su vez, en la medida que esa cadena logística también sea, digamos, verde y sostenible, pues tiene un impacto, porque el sector manufacturero de fabricación, ¿no? Pues también usa vehículos para distribuir sus bienes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por tiempo ya un poquito así, ¿no? Un poco apretado. Entonces, como resumen, porque está todo en la documentación y tal, pero el resumen de lo que se quiere con esta iniciativa Factories of the Future es, de alguna forma, que esa transformación de la crisis, digamos, obliga a transformarnos, ¿no? Es mejorar competitividad, sostenibilidad, que Europa, España y el País Vasco sigamos siendo unos actores importantes en la fabricación, que no perdamos ahí pulso, pero claro, con unos requisitos, vamos a decir, de que, digamos, la idea es que eso no sea a costa de, pues, por ejemplo, que sea amigable con las personas, con la gente que trabaja dentro, con el entorno, ¿no?
obviamente vamos a tener que estar más atentos a las demandas del mercado. Con el coche eléctrico vemos que las cadencias y los volúmenes son más pequeñitos, ¿no? Entonces va a haber que tener esa flexibilidad, ¿no? Esa capacidad de adaptación. La fábrica tiene que estar preparada para eso, ¿no? Orientada al ciclo de vida. Luego hay que trabajar en red, obviamente, con una cadena de valor, con conocimiento. Se da muchísima importancia al conocimiento, sistemas inteligentes adaptativos, ¿no? Entonces, bueno, si vamos directamente, hay una de las referencias, yo creo que este es un resumen. En la reseña se puede ver en internet creo que lo he hecho fatal. En internet está publicada el libro detallado, ¿no? Y si me voy al resumen del principio, esto es, yo creo que se ha dividido en 4 superbloques. O sea, el futuro de la fábrica como la conocemos evolucionará eso hacia fabricación sostenible, hacia las personas, hacia el medio ambiente. Luego, que incorpore TICs, o sea, se suele decir que hay informática, tenemos por todos los sitios, en casa, tal, en la calle, hay, bueno, pero en la planta todavía se echa de menos en las máquinas. Las máquinas tienen que tener más componente de conocimiento de su entorno. Luego, Digital Factories habla de la digitalización en cuanto a, antes de hacer prototipos, antes de hacer cosas físicas, pues hay que explotar más el ordenador como medio de simulación, de modelado, de meter ese conocimiento. No olvidemos que fabricar es convertir el conocimiento en productos vendibles, ¿no? Y beneficio, obviamente, con aportación de medios, de capital, de energía, etcétera, ¿no? Y virtual quiere decir que tenemos una red. Obviamente hay, bueno, muchos sectores. El de automoción funciona en red, ¿no? Hay intercambio electrónico entre la cadena, ¿no? Vamos a decir. Luego, de alto rendimiento, obviamente, para ser eficientes, flexibles, de alta precisión, ¿no? Y luego, pues la parte de calidad, con el cero defectos, con unos volúmenes largos, pues cuesta, pero se logra meter los procesos y que sean capaces y repetitivos, ¿no? Con tanta variabilidad, pues la cosa se empieza a poner dura, vamos a decir, ¿no? Preocupante. Y luego hay un tema de materiales muy interesante, que es hay nuevos materiales, composites, cerámicos, tal, que obviamente hay que tratarlos, dan altas prestaciones, y luego se reconoce que el proceso de fabricación puede darle más valor a muchos materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en detalle está metido en ese roadmap. Se intenta calendarizar ahí. Los roadmaps, como es una hoja de ruta, hay que ponerle fechas, claro. ¿Y esto para cuándo? ¿Y esto para cuándo? Yo aquí la receta, yo creo que cada uno tiene que mirar dentro de su organización qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades. Esto es como, ¿cómo se dice? Monitorizar cómo evoluciona la tecnología y identificar luego también nuestra propia empresa, el mercado, la sociedad, ver cuándo esa ventana que decíamos antes se abre y orientarse hacia ello. O sea, no es una receta para todo el mundo, obviamente, ¿no? Y luego, los marcos también, he hablado todo el rato de Europa. Los marcos, obviamente, no se debe hacer todo en un único marco. Hay que colaborar en diferentes niveles, obviamente, ¿no? Entonces, si me voy al final a las conclusiones, para no extenderme mucho más, ¿no? Yo diría, redundando con lo que se ha dicho, que la electrificación del transporte es algo que nos pongamos como nos pongamos, pues va a venir, inminente, imparable, me salían a mí las palabras, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades para nuestro tejido industrial clarísimas, como se ha dicho, ¿no? Y luego, pues obviamente esas iniciativas de apoyo a la I+D son necesarias para generar masa crítica y que, digamos, tapemos ese diferencial que todavía pues nos pueda quedar, ¿no? Luego, esfuerzos coordinados, obviamente, aquí cada uno en su ámbito, ¿no? Administraciones públicas, universidades, centros, en ese ámbito de empresas faltan ahí, europeo, nacional, regional, autonómico y local. Aquí cada uno tiene su papel, ¿no? Y si no, pues eso, atención especial a la etapa de valorización. Eso nosotros, como hemos comentado también antes, estando en un centro, pues lo tenemos cercano por la necesidad de salir, pues reinvertir, tener excedente, ¿no? Pero ese último paso cuesta muchísimo, ¿no? La cultura emprendedora tampoco, pues el generar de nuestros activos, de lo que nosotros podemos hacer, tampoco podemos encontrar tantos emprendedores como quisiéramos, porque es algo que no se compra, ¿no? El Silicon Valley, como decían el otro día,
trayectoria, pues no se pueda replicar en todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente esa última parte de valorización es muy importante y nosotros estamos pues muy preocupados o muy involucrados porque vemos que es la salida de nuestra actividad hacia nuestro entorno, ¿no? Y luego, pues bueno, vemos estas iniciativas, estos partenariados público-privados en estos dos campos, Green Cars más las fábricas del futuro, pues muy importantes para nuestro entorno y sobre todo para el sector de automoción en el País Vasco. Yo creo que estamos bien representados, pero ahí, bueno, pues tenemos que seguir ahí avanzando para ir incorporando a este carro a más empresas, a más entidades, ¿no? Y bueno.